Entonces, hoy estamos a jueves 9 de febrero de 2023 en Introducción al Pensamiento Crítico, IPC, mejor. Así utilizamos el tiempo. Claro, cuando el curso es de un nombre o dos palabras, el nombre del curso es más. Por eso que son Introducción al Pensamiento Crítico. Y esta semana estamos introduciéndonos al pensamiento crítico, como dijimos en la sesión anterior. Aquí se lo voy a poner con base en ciencia. Es decir, utilizamos como herramientas para el pensamiento crítico las herramientas de la ciencia, comenzando por las herramientas de la ciencia. ¿Sí? El mal llamado método científico. ¿Sí? Entonces necesitamos echar mano de lo que la gente llama el método científico. Yo prefiero llamarle los métodos de la ciencia, porque dependiendo de la pregunta que nos estemos haciendo o lo que estemos observando y nos esté generando inquietudes, deberemos abordar esas inquietudes, porque el método científico como lo interpreta o entiende mucha gente, incluidos científicos, lo llegan a mencionar, es un mito. Eso de observación, hipótesis. Revisemos un poco desde un punto de vista histórico. Ya lo empezamos a hacer la sesión pasada, cuando les hablamos un poco del origen y la historia de la astronomía, que de hecho la astronomía no es muy antigua, tendrá menos de 500 años, algunos dirían que menos de 400 años. Incluso por ahí se celebró en 2009 el Año Internacional de la Astronomía. ¿Sí se enteraron? ¿O estaban muy chiquitos todavía? ¿Qué edad tenían en 2009? 9 años, algunos de ustedes. ¿Son de este siglo o del siglo pasado? Somos contemporáneos, somos del siglo pasado. Sí, porque ahorita ya hay gente escrita en las universidades, como la UAM, nacida en este siglo. Estamos en 2023. Y si alguien que ha seguido su educación escolar sin tomarse vacaciones más que las de verano, sin tomar años sabáticos, pues si uno entra según la ley mexicana, la ley de educación, los niños y las niñas tienen que incorporarse al sistema, a la educación escolarizada a los 3 años de edad, al preescolar, y son 3 años, 3, 4, 5 años de edad. A los 6 años entran a la educación primaria, y ahí son 6 años de educación primaria. Entonces sería 6, 7, 8, 9, 10, 11 cumplidos. O sea, cuando inician deben entrar. Ay, híjole, hay cada anécdota. La ley, y no es muy reciente, tiene ya muchos años, desde el siglo pasado literalmente. La ley de educación en México establecía que la educación primaria, para ingresar al primer grado de educación primaria, se requería tener 6 años cumplidos al inicio de clases. La interpretación ha variado a veces de gobierno a gobierno. Algunos decían, no, 6 años en el transcurso del año. O no, 6 años en el año escolar. No, 6 años entre el inicio de clases y el fin del año, porque el año escolar en México empieza en septiembre. Entonces, es un año escolar normalmente de 10 meses,
así ha sido históricamente, al menos desde la década del 60, ¿sí? Y de hecho desde 1968. Eso me acuerdo porque me tocó cuando entré a la primaria, precisamente. ¿Sí? Porque antes de eso, y eso les tocó a mis hermanos mayores, el año escolar empezaba en enero. De enero a octubre. Noviembre y diciembre eran vacaciones. Pero en 1967-68 se cambió el inicio para hacerlo a la par de Norteamérica y de algunos países europeos, donde el año escolar inicia en el otoño. El verano son las vacaciones porque hace un calor infame en latitudes más al norte de la parte central de México y sur de México. El verano de Zacatecas para el norte es achicharrante. ¿Sí? Decía una sobrina que vivía en Ciudad Juárez, decía que era muy emocionante cuando salías en bicicleta en verano. Procurabas no caer porque podías morir cocinado en el pavimento. ¿Sí? Y decía que además era muy interesante vivir en aquellos lugares. Ellos vivían en Ciudad Juárez porque en verano te cocías y en invierno te congelabas. ¿Bien? Entonces, no, como realmente vivimos en la Ciudad de México, en Puebla, en Toluca, mismo, en estas latitudes vivimos con condiciones climáticas y fenómenos meteorológicos bastante amables, salvo cuando uno vive las costas y le pega el huracán, ¿sí? Pero el resto del año, y si no pega huracán, el clima es muy homogéneo. En invierno no hace tanto frío y en verano no hace tanto calor. No llegamos a pasar de 35 grados pero en verano, pero no es mucho. No son muchos días ni es mucho más que eso. Y en invierno pues llegamos a bajar en la Ciudad de México de 5 grados a veces, un poquito menos ocasionalmente. Sí llega a haber días entre enero y febrero en donde la temperatura ha llegado a 0 grados o menos en la Ciudad de México. Es más, ha llegado a nevar. La última vez que nevó en la Ciudad de México fue en enero de 1967. ¿En el 67? 67. Es que, bueno, mi mamá nació en el 68 y ella vio nevada ya en Toluca desde una casa. Pero fue en Toluca. Ajá, pero también, por ejemplo, mi papá tenía como unos 5 años también en ese entonces y yo nací en el 76. ¿No? Es que llega a nevar todavía en la sierra alrededor de la Ciudad de México. Pero en 1967 yo ya vivía, yo nací en el 61, mi hermana menor nació en el 66, en noviembre del 66, fue un nacimiento muy complicado para ella. De hecho somos 4 hermanos, 3 mayores, una menor, la menor mi hermana, y así que voy a narrar intimidades. Mis hermanos y yo nacimos por parto natural. Mi hermana tuvo que hacer cesárea porque venía muy complicado para que fuera parto natural. Entonces le hicieron una rajadota a mi mamá. Y mi mamá se estaba recuperando apenas 2 meses después. Se estaba recuperando todavía de la cirugía. Y eso medio me acuerdo porque yo tenía 6 años. Iba yo a cumplir 6 años. Habiendo nacido en el 61, en abril, yo iba a cumplir 6 años en abril del 67. Tenía yo 5 años y feria. ¿Sí? Y nevó en la madrugada, en la segunda semana, no recuerdo el día, pero fue en la segunda semana de enero. Tanto que mi papá despertó a mis 2 hermanos mayores para que vieran nevar en el patio. ¿Sí? Despertó a mi mamá mandó a borrar a mi papá, dice: me estoy muriendo y tú quieres que me pare a ver nevar, no me importa. ¿Sí? Se sentía muy mal mi mamá. Y lo que sí me acuerdo muy bien es que ya que amaneció, mi papá me llevó, mi mamá me vistió como oso, iba yo así. Porque me llevó, nosotros vivíamos en la colonia Roma
ahí nevó, ahí cayó nieve en la madrugada, pero donde cayó más nieve fue un poco más hacia el norte de la entonces pequeña Ciudad de México. Mi papá me llevó a Chapultepec, a la zona más cercana a Polanco. Ya estuvimos haciendo monos de nieve y esa tanta cosa. Ya al mediodía regresamos. Y desde entonces no ha nevado en la ciudad. En la ciudad no. Ha nevado en la periferia, en las zonas más altas. Sí, porque por ejemplo mi mamá es de la parte de como Toluca, Ajá. o sea, igual en la periferia de Toluca, y mi papá, luego tenía como unos 5 años y pues él vivía en esa, o sea, sí fue así, dice que amaneció y todo estaba blanco. Es más, el mes pasado, en enero, no recuerdo qué día, después me enteré, nuevamente después me enteré, nevó en Texcoco, en la zona alta, cerca de Tlaminca, hacia donde está la zona arqueológica. Y me enteré porque luego le reclamé a mi primo, ahí vive un primo, unos primos, bueno, es primo de mi esposa, aunque nos decimos primos él y yo, somos primos amigos, es primo hermano de mi esposa, no, primo en segundo grado, bueno, acá son primos, pero me acuerdo porque tenemos un perro ártico en casa y me estaba diciendo una de mis hijas, es que quiero llevar se llama Kodiak, quiero llevar a Kodiak a que juegue en la nieve. Digo, pues será en la nieve de Limón, porque quieres que haga, ¿no? ¿Dónde vamos? Yo no he sabido que haya nevado. Digo, y luego tu tío, no sé, luego pone en Facebook, nevó hoy en la mañana, o nevó anoche, o está nevando ahorita. Digo, y tu tío no ha puesto nada. Creo que no ha nevado. Se me ocurrió mandarle un mensaje, y digo, oye, primo, ¿qué onda? ¿Cómo están por allá? Bien, digo, ¿y cómo está el clima? Y dice, no, pues la semana pasada nevó. ¿Y ahora por qué no lo pusiste? Todos los años lo pone y este año no lo puso. Pues bueno, ok. ¿Por qué llegamos a la nieve? Bueno, estábamos revisando la historia de la astronomía. La astronomía formalmente se funda. ¿Quién funda la astronomía? ¿A quién puede? Decía yo, en 2009, todo salió por 2009, ya me acordé, que tenían ustedes algunos años, porque todos somos del siglo pasado, y pues salió finalmente en 1967, en enero, nevó en la Ciudad de México, la última vez. En 2009 se celebró el Año Internacional de la Astronomía. ¿Por qué en 2009? Porque se cumplieron 400 años de que en 1609 Galileo pulió dos lentes convexos, los puso en un tubo de plomo y lo apuntó para ver el cielo. Formalmente fundó la astronomía telescópica, o yo le diría la astrología telescópica. ¿Por qué? Por eso les digo que esto es medio sui generis, la ciencia. Muchos afirman que la ciencia se fundó, en el siglo, lo voy a poner así como muchos ponen, en el siglo XVII. ¿Por qué en el siglo XVII? Por las actividades que empezó a realizar Galileo, que fueron varias, fueron diversas. No solamente pulió vidrios para hacer lentes y hacer lo que ahora llamamos telescopio, él nunca le llamó telescopio. E incluso hay quienes afirman que Galileo inventó el telescopio. No estamos seguros, aun cuando le pusiéramos ese nombre a lo que él llama en su texto de 1610 al año siguiente, porque era un hombre muy astuto, muy inteligente y muy astuto.
Se juntaron esas dos cualidades en él. Hay gente que es astuta pero estúpida, y hay gente que es inteligente pero es poco atrevida, les falta astucia, diríamos, no son audaces. Audaz, astuto es el que se avienta a hacer cosas, pero lo puede hacer como mucha gente que conozco, a lo güey, ¿sí? Y logran cosas porque son audaces, porque son astutos, no porque sean inteligentes. Y consiguen cosas, alcanzan metas, logros, vamos a decir, pero no por inteligencia, o ni siquiera por conocimiento, sino por audacia y aprovechamiento de oportunidades. Galileo, si uno lee sobre su vida y obra, uno se da cuenta que el hombre era muy inteligente y además muy astuto y audaz. Por ejemplo, se enteró que en los Países Bajos alguien había hecho un instrumento para ver las cosas que estaban lejanas, verlas como si estuvieran cercanas, a través de la manipulación de la óptica mediante el tallado de lentes. Ya se hacía desde finales de la Edad Media un decente tallado de lentes. No sé si han leído la novela de El nombre de la rosa. Bueno, si pueden, léanla, y si no, busquen la película. Uno de los personajes, que es un monje cristiano, precisamente se ayuda de anteojos para poder leer los documentos que él necesita revisar. ¿Sí? Es una persona de edad avanzada para aquellos tiempos, ya con vista cansada, y entonces usa anteojos para poder ver de cerca, para poder leer. Ya para el inicio del Renacimiento ya había una óptica bastante elaborada, muy empírica. Se entendían algunos fenómenos no de manera exacta ni precisa, porque incluso algunos matemáticos y filósofos árabes ya también habían hecho algunos estudios y mediciones ópticos, y había unos inicios de estudios de lo que ahora llamamos óptica geométrica. A finales de este mismo siglo XVII y principios del siglo XVIII, hay un matemático y filósofo inglés que lleva la óptica a su clímax y formalmente funda la óptica moderna, Isaac Newton. Cuando publica su obra Óptica, ahí ya hace un análisis mucho más completo de cómo la luz se modifica por el fenómeno de refracción, que es por lo que funcionan los lentes. Y estos son lentes que van antes de los ojos y por eso le llamamos anteojos. Por eso Galileo le llamó a su instrumento anteojo, porque iba antes del ojo, entre el objeto que él estaba viendo y su ojo. Él ya le llamó anteojo. Lean este texto, que ya lo mencioné, que se titula, lo voy a poner en español, El mensajero sideral. El mensajero sideral es un documento que podemos considerarlo como el fundador de la ciencia experimental. Y por eso es que algunos afirman que la ciencia se funda en el siglo XVII. Porque además Galileo no fue lo único que hizo. También, si no me equivoco en el año, en 1632, publicó el discurso sobre dos nuevas ciencias del mundo, algo así. Tenían el hábito de ponerles títulos grandotes a los libros del mundo. No, dos ciencias, no, dos sistemas del mundo.
dos sistemas, discurso o diálogos, serían diálogos sobre dos dos sistemas del mundo. Dos sistemas del mundo. Estos dos sistemas son el sistema tolemaico y el sistema copernicano. Pero el sistema copernicano había sido publicado previamente en 1543 por Nicolás Copérnico. Formalmente son estos dos textos, entre 1610 y 1632, los que se consideran, por parte de muchos historiadores, los fundadores de la ciencia moderna. Porque la palabra ciencia ya existe en otros textos antiguos. Está hasta en la Biblia. En la Biblia menciona la palabra ciencia, pero no es la que nosotros, a la que nos referimos aquí, ni a la que se refiere el método científico. Hay otro documento, el que formalmente muchos interpretan como el fundador del método científico. Aunque Galileo hizo cosas que se consideran parte del método científico, el documento fundador del método científico fue publicado en... Googleé rápidamente, aprovechando que parece que la red está funcionando. Eso puedo hacer yo también. No es que me mató, perdón. René Descartes, el discurso del método. El discurso del método. Ya lo encontré. Es más, lo venden en Amazon. 1637. En 1637, René Descartes publicó yo aquí lo tengo en una versión digital. Aquí está. Lo tengo en inglés. Como libro digital. Dice: el discurso del método para conducir correctamente la razón en búsqueda de la verdad y las ciencias. Es lo que el título real, original de el discurso del método. La gente le llama el discurso del método, pero el título, les digo, podrían ponerles títulos largotes. Más, aquí se los muestro. Ahí está. El discurso sobre el método para correctamente conducir la razón y la búsqueda de la verdad en las ciencias. 1637. Entonces, si se fijan, es la misma época. Entonces, por eso que muchos asumen que la ciencia moderna se fundó en el siglo XVII.
Sin embargo, cuando uno lee los textos originales, uno se hace muchas preguntas. Cuando uno se para sobre pensamiento crítico, usando las mismas herramientas de la ciencia y del pensamiento científico. Uno debe leer los documentos originales. Por ejemplo, Galileo inventó el telescopio. Ya leí el mensajero sideral y en ninguna parte viene la palabra telescopio. Sí, viene incluso un diagrama. Tengo aquí también la versión. Lo tengo en papel, nada más que no lo traje. Y aquí, si algún día me hace caso esta. Ahora no me está haciendo caso. Se pasa. Bueno, no importa. Sí importa porque iba yo a ver otro verbo aquí. Si no, bueno, ok. Bien. Me está haciendo mucho ruido el ruido de allá afuera. Se llaman campus, se llaman unidades. Ya leyeron la ley orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Leanla para que sepan dónde viven, dónde están. Bueno, entonces, en el mensajero sideral viene una descripción de cómo Galileo hizo su anteojo. Vienen algunos diagramas geométricos. Y fue tan astuto cuando hizo su primer telescopio o anteojo, lo probó si funciona como él había leído que funcionaban los que estaban haciendo en Holanda, bueno, en los Países Bajos. Holanda como tal no existía como hoy lo conocemos, eran los Países Bajos. Era Flandes. Flandes suena como a Holanda, ¿verdad? Estamos hablando de 400 años de historia, en los cuales las lenguas evolucionan. Bien, entonces, en el mensajero sideral, entonces Galileo describe cómo hace su anteojo, ve que funciona, puede ver qué tan grandes se ven los objetos y calcula la magnitud de la amplificación. Dice, lo aumenta, los objetos se ven 9 veces más grandes, o 12 veces más grandes, o no, nada más 4 veces más grandes. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Tenemos dos ojos. Pone el anteojo en un ojo y ve el objeto con el ojo desnudo y lo compara con cómo lo ve con el otro ojo, haciendo proporciones de tamaño. Bueno, pues se ve al doble, pues 2 veces. Se ve 4 veces más grande, pues 4 veces. Entonces es así como él empieza a medir la amplificación de sus telescopios. Y como ve que funciona, por cierto, no todos los casos le quedan bien, no tiene un sistema de control de calidad. Algunos le quedan bien, otros no tanto, pero los que le quedan bien, los empieza a vender. Y entonces se hace de más fondos para poder seguir haciendo cosas. No solamente hizo observaciones astronómicas, por lo cual en 2009, dado este hecho, la Unión Astronómica Internacional y asociaciones y sociedades astronómicas e instituciones de estudio de astronomía, como por ejemplo el Instituto de Astronomía de la UNAM en México, se organizaron para llevar a cabo el Año Internacional de la Astronomía en 2009. Aunque formalmente Galileo no era astrónomo, él trabajaba como matemático, era profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, si no me equivoco, o de Pisa, de una de las dos. De repente me hago bolas cuando estaba ahí. Porque creo que lo mencioné, estudió esa carrera, pero nunca se tituló, pero pudo trabajar como matemático o como profesor de matemáticas, y como le quedaba tiempo y vivía en Florencia, en la península itálica, donde todos eran cristianos en aquella época, fieles al Papa, ya no en todos los europeos. Por
ejemplo, en Inglaterra ya estaba la iglesia de Inglaterra, donde el representante de Dios en la tierra es el monarca, no es el papa, no reconocen al papa como representante de Dios en la tierra. Ya en el siglo XVI, principalmente en la tercera década del siglo XVI, ya en el centro de Europa, Martin Luther se había escindido, se había separado de la fidelidad al Papa y había fundado su propia congregación cristiana, la congregación seguidora de Martin Luther, los luteranos. Ya una buena parte del centro de Europa se declaraba fiel a Lutero, en latín y en español, Lutero, Martin Luther, y no fieles al Papa en Roma. Pero en la península itálica la gran mayoría seguía siendo fiel al Papa, como Galileo. Galileo era un católico devoto, entonces iba a misa, escuchaba el llamado a misa. ¿Cómo es el llamado a misa? Las campanadas. Y los templos cristianos, los templos católicos, tienen las torres donde están colocadas las campanas, pero no todas las campanas son iguales. Hay campanas grandes y campanas pequeñas. ¿Suenan igual? Las campanas grandes tienen dos características que las hacen diferentes de las campanas pequeñas en cuanto al sonido. Uno es el tono. Las campanas pequeñas suenan agudo, las campanas grandes suenan grave, emiten sonidos graves, pero además también la frecuencia del tintineo. Las campanas pequeñas no solamente suenan agudas, sino que el repique es de mayor frecuencia. Tirín, 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 tirín. Mientras que las campanas grandes, no solamente su sonido es más grande, no solamente es más grave, sino que el tintineo es de menor frecuencia. Tolón, tolón, tolón. Y Galileo, siendo una persona muy inquieta, se cuestionó ¿por qué? ¿Por qué las campanas pequeñas suenan con mayor frecuencia que las campanas grandes, que suenan, tintinean con menor frecuencia? Y se puso a jugar con péndulos. Y como matemático estableció un modelo del movimiento del péndulo en función del tiempo y en función del tamaño del péndulo, de la longitud del hilo. Se dio cuenta, además, cambiando las masas que colgaban del péndulo, que la frecuencia de oscilación no dependía de la masa, sino de la longitud del hilo. O sea, no depende de lo pesado de la campana, sino del tamaño de la campana. Si una campana grande pesa más que una campana pequeña, en física no hablamos de peso, hablamos de masa. Todavía Galileo habla de peso, pero porque la física todavía no existe. Él la está inventando, la está creando, está fundando la física. En el mismo tiempo en el que está inventando la observación telescópica de los cielos, de los astros. Entonces, simultáneamente, por inquieto, está fundando diferentes ciencias modernas a partir de ciencias antiguas. Galileo, además de matemático, sin título, actualmente en México podría ir al, ¿cómo se llama? Al Centro de Evaluación Educativa, ¿cómo se llama? Ese que tenían que hacer el examen de las universidades.
Se me olvidó el nombre. Lo inventó Cedillo, creo. No ese lo inventó Echeverría. El CONACYT lo fundó Echeverría. El Centro Nacional de Evaluación Educativa. Ceneval. ¿Han oído hablar de los exámenes de Ceneval? No sé si a alguno de ustedes les tocó presentar un examen de Ceneval. El Centro Nacional de Evaluación Educativa, ahí pueden ir la gente que trabaja en algo, pero no tiene título, pagar unas cuotas, presentar un examen y obtener su título a través del Ceneval, certificado por la SEP, para poder tener un título profesional, aunque no haya estudiado en una universidad. Se llama titulación por experiencia, pero se le evalúa para ver si la experiencia que tiene equivale a lo que se debería aprender cuando se estudia esa misma profesión en una institución educativa oficial. Galileo lo podría hacer actualmente en México, pero entonces no existía el Ceneval en Italia. Bueno, es más, no existía ni en Italia. Era un montón de principados, ducados, ¿sí? Tierras feudales, todavía aún en el Renacimiento. Pero trabajaba como matemático, como profesor de matemáticas y también era astrólogo. Era astrólogo. Ojo, astrólogo, no astrónomo. No sé por qué celebraba en 2009 el Año Internacional de la Astronomía, porque todavía no existía la astronomía. Alguien diría, no, Raúl, ¿cómo te atreves a decir que Galileo era astrólogo? Es una herejía científica. Era científico, era astrónomo. Y la astrología es una pseudociencia. Hacen cartas astrales y horóscopos. Bueno, sí, eso lo hacían desde los asirios. Desde que se funda la astrología, no solamente se funda como el estudio de los astros a través de herramientas matemáticas, a través de geometría, se mide la posición de los astros. Por cierto, ¿pudieron ver Marte? Traten de verlo en estos días a Marte. A Marte, a ti, Marte. Me equivoqué en la hora. Véanlo sobre sus cabezas a partir de las 8 o 9 de la noche. Ya que oscurezca, volteen para arriba en un lugar que no tenga un techo, por ejemplo. No van a ver el cielo, pero raso. Esperemos que esté despejado. Que no haya muchas luces cercanas alrededor, o incluso puede ser en medio de una arboleda, que haya un claro el arboleda, porque los árboles tapan la luz del alumbrado público. Entonces uno puede ver para arriba el cielo y puede uno ver estrellas, y ahorita Marte a esas horas está por ahí arriba. ¿Okay? Y en los próximos días junto a Marte va a estar el cometa verde. Si lo ven, no lo van a ver verde, van a ver una mancha ahí borrosa. Siempre que usen o el anteojo de Galileo o binoculares, no sea simple vista. No pierden tiempo si no tienen eso. No van a ver más que estrellas y ahí el planeta Marte. Bueno, entonces, si digo que Galileo era astrólogo es porque tengo. Si digo que la burra es gris, no, es porque tengo a la burra. Porque si es manchada, depende de dónde hayas agarrado los pelos de la burra. Si dices que es gris porque tienes pelos grises en la mano, y alguien llega y dice, no, es blanca, mira, es que era una burra moteada, manchada. Entonces necesitamos a la burra o muestrear en diferentes lugares de la burra. A ver si no nos da una cosa por andar manoseando a la pobre burra, ¿no? Y arrancándole pelos. No. Si digo que la burra es gris, es porque leí un libro
escrito por un astrofísico de la Universidad de Harvard que encontró un libro de Galileo donde Galileo había trazado una carta astral. Hice la captura de pantalla porque no puedo conseguir en papel, hoy en día en físico, no en químico, en celulosa. Es químico. En físico aquí lo tengo, son fotones. Ahí está, es físico. Dice aquí en el pie de la página del libro, que pude leer porque me lo prestaron en línea, una biblioteca en línea, de hecho se llama la biblioteca en línea, búsquenla en inglés, la Online Library. Se suscriben y pueden leer libros en línea, libros que ya no se consiguen en librerías o en bibliotecas. Este libro se llama El libro que nadie leyó, The Book Nobody Read, del profesor Greenwich de la Universidad de Harvard. ¿Sí? En este libro el profesor lo que narra es la aventura que vivió de más de 30 años de estar persiguiendo, buscando los ejemplares sobrevivientes de la primera y segunda edición de sobre las revoluciones de Nicolás Copérnico. Porque existía en la década del 70 del siglo pasado una especie de mito urbano científico, sobre todo entre los astrónomos, que decían por ahí que cuando Copérnico publicó en 1543, que fue 2 meses antes de morir, sí, porque las primeras hojas de la imprenta salieron en marzo de 1543, o sea, el mes que entra hace 500 años. No, 480 años. Nos faltan 20 años más. 280 años. En marzo de 1543, y Copérnico murió en mayo. De hecho, ya en ese momento él estaba postrado en cama porque había tenido una hemiplegia, ya no podía caminar, estaba ya prácticamente inválido. Y sobre su lecho le llevaron la impresión sobre las revoluciones. Después se distribuyó, se vendió, bla 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 bla. Él ya no pudo ganar regalías porque ya se había muerto. Finalmente, y se hizo una segunda edición. Posteriormente dice la tradición que, por ejemplo, a Galileo en 1630, ¿y qué año fue? Googleenlo después. Después de que publicó los diálogos sobre 2 sistemas del mundo, la Iglesia de Roma lo llevó a juicio por parte del Tribunal del Santo Oficio por herejía, porque afirmaba Galileo que lo que había escrito Copérnico en 1543 era verídico, era real. ¿Sí? El problema es que contradecía lo que enseñaba la Iglesia cristiana. Según los cristianos, que sustentan su forma de pensar principalmente en el texto llamado la Biblia, dice en el primer libro de la Biblia, que es un conjunto de libros en realidad, el primer libro, que es el del Génesis, dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo demás en 6 días, y el séptimo descansó. Fue tan cansado que por eso descansó el séptimo día. Cada día fue creando diferentes cosas.
separó los cielos de la tierra, separó las aguas de la tierra, creó a las bestias del cielo y de las aguas y de la tierra, a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra y a las que se arrastran en la tierra. Y finalmente el sexto día dijo que creó al hombre y la mujer y los creó iguales. Después corrigió, creó primero al hombre y del hombre creó a la mujer. Y ahí revisen, sean o no cristianos, ¿sí? Esos primeros capítulos del libro del Génesis, donde se describe en ese libro cómo se creó el mundo. ¿Sí? En libros posteriores se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en un episodio donde Josué está al frente de los israelitas sitiando una ciudad y están tratando de tomar la ciudad y pasa el día y ya va a anochecer y todavía no puede terminar de tomar la ciudad, y entonces para terminar de tomar la ciudad Josué mandó al sol detenerse para que siguiera iluminando el campo de batalla y pudiera tomar la ciudad. ¿Eso qué supone? Esa descripción que supone. ¿Un eclipse? Una alteración. ¿Una alteración de qué? Pues el tiempo cuando Mandó al sol detenerse. ¿Por qué lo mandó al sol que se detuviera? Porque el sol se estaba moviendo. Sí, ¿no? Si digo detente es porque se estaba moviendo y no quería que se moviera, porque si se movía iba a llegar a la hora oeste, se iba a oscurecer y ya no iba a ver el campo de batalla. Déjenme ver si esta cosa ya responde. ¿Está diciendo que los católicos se contradicen? No, los católicos no. La Biblia. La Biblia tiene pasajes contradictorios. ¿Sí? Y como la mayor parte de los libros, si no puedo decir, no puedo decir todos, porque no he leído todos los libros de las diferentes religiones, porque son tantas que no he leído todos, pero los que yo he leído presentan ese tipo de patrón común. Suelen segmentos del texto, de los textos de esos libros, presentan postulados o ideas contradictorias, o al menos que son incoherentes, no necesariamente contradictorias, pero que son incoherentes, no son coherentes. Entonces, ¿cómo interpretamos esos textos? Cuando en 1637 René Descartes escribe el libro del Titulote, mejor conocido como el discurso de método, él lo que establece son precisamente los principios para conducir la razón y conocer la realidad o la verdad, acercarse a la verdad por los métodos de la ciencia. ¿Y qué es lo que dice? A ver, ¿qué dice? Déjenme ver si lo puedo abrir ahora. Híjole, no sé qué le está pasando a mi tableta. Ah, ya está. Ok. La tuve que reiniciar. Estaba pasmada la pobre. Bien. Ok. Lo que dice. Híjole. Otra vez. Ah, no, ya está respondiendo esta cosa.
Lo que dice el texto de Copérnico de 1643 es algo que él empezó a desarrollar al menos 3 décadas antes, en la década de 1510. No sabemos exactamente cuándo, creo que sí les dije, ¿no? Porque para ese examen de alumno de la UAM, ¿no? Tarea, no tiene nombre ni título. Lo que la evidencia histórica muestra es que escribió un texto que esta sería su traducción al español. Dice aquí: observo que nuestros predecesores recurrieron a un elevado número de esferas celestes a fin, sobre todo, de poder explicar el movimiento aparente de los planetas, respetando el principio de uniformidad. En verdad parecía completamente absurdo que un cuerpo celeste no se moviera uniformemente a lo largo de un círculo perfecto, que es lo que establece el modelo tolemaico, pero se dieron cuenta de que mediante distintas composiciones y combinaciones de movimientos uniformes podían lograr que un cuerpo pareciera moverse hacia cualquier lugar del espacio, por ejemplo, del este al oeste. Pero los planetas fueron llamados así astares planetes o astros errantes, porque aunque si uno los seguía a lo largo de varias noches, sí empiezan a aparecer sobre el este, al día siguiente están un poquito más corridos hacia el oeste y así se van moviendo hacia el oeste. A lo largo de los días y las semanas llega un momento en el cual parecen detenerse, no como el Sol. El Sol lo vemos todos los días, sale por el este más o menos y se mete por el oeste más o menos, siguiendo un movimiento, se mueve sobre nuestras cabezas. Fue por eso que Josué le dijo: tate ahí, engarróteseme ahí, porque necesito terminar la batalla. Bien. Eso está en la Biblia. Y eso es lo que describe el modelo tolemaico. No porque Ptolomeo fuera cristiano, simplemente recordemos dónde se desarrollan los hechos descritos en la Biblia. En Medio Oriente, entre el Mediterráneo y Mesopotamia. Conviven, de hecho hay capítulos del Antiguo Testamento donde nos dicen que eran cautivos en la ciudad de Babel. Que era de Babel, no era de Cantón. No. Chiste tonto de jueves. En la ciudad de Babel, que históricamente es Babilonia, estaban, dice ahí, que eran cautivos de ellos, el pueblo de Israel. Y es por eso que quieren salir, y finalmente salen. Y narran todas sus peripecias, como luego dicen que son cautivos de los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego que salen de Egipto y todas esas aventuras, patoaventuras que luego tienen su versión modificada para televisión y cine. ¿Sí? Lo mejor es leer siempre los documentos originales, ¿correcto? Bueno. Lo que veían entonces los asirios, los babilonios, los sumerios, los israelitas, los egipcios, era lo que vemos todos los días, incluso nosotros hoy. El sol sale por el este, más o menos, se mueve por arriba de nosotros y se mete por el oeste. Bueno, la descripción científica, matemática de ese fenómeno que observamos todos los días, todos los humanos, estaba en los textos de Claudio Ptolomeo, hechos públicos más o menos en el año 150 de nuestra era. ¿Qué es lo que describe aquí Nicolás Copérnico? Suponemos que fue de Nicolás Copérnico, no sabemos cuándo porque no tiene fecha y ni siquiera tiene su nombre. Pero una de las pocas personas que en esa época, a principios del siglo XVI, ponía en duda el modelo tolemaico era un matemático canónico y médico
de la región de Prusia, el norte de Europa, junto al mar Báltico, eso es Prusia, ¿sí? Donde vivía Copérnico, era Nicolás Copérnico. Él con sus colegas matemáticos y astrólogos discutían eso, y él postulaba que, él decía, afirmaba que a lo mejor el modelo descrito por Ptolomeo no era real, era meramente aparente, era una interpretación con base en lo que vemos, porque nuestros sentidos pueden ser engañados. Continúa. Calipo y Eudoxo, dos matemáticos griegos que trataron de resolver el problema por medio de círculos concéntricos, no fueron, sin embargo, capaces de dar cuenta por este procedimiento de todos los movimientos planetarios. Los planetas, les digo, parece que se detienen, y no solo eso, se regresan, mientras el resto de las estrellas se mueven hacia el oeste a lo largo de las semanas. A eso los astrólogos y todavía los astrónomos hoy en día le llaman el movimiento retrógrado de los planetas. Bueno, Ptolomeo lo que hizo fue un modelo matemático, geométrico, es decir, con diagramas, para poder explicar por qué se daba ese movimiento de que viene, se detiene, se regresa y luego siempre se vuelve allá. Y como ese había, en ese movimiento había 5 estrellas que se observaban así. 5 estrellas solamente que presentaban ese movimiento. De todas las miles de estrellas que veían los astrólogos en la antigüedad, actualmente no las vemos por el alumbrado público, por la contaminación pública, por la contaminación lumínica. ¿Bien? Todas las estrellas, esos cientos o miles de estrellas, todas se mueven conforme pasan los días del este hacia el oeste, pero hay 5 que hierran el camino, por eso planetas, estrellas errantes. Quien explica ese movimiento de una manera muy rebuscada, pero coherente y que permite predecir dónde van a estar en diferentes épocas del año y en diferentes años, es Claudio Ptolomeo. Y los astrólogos previos podían hacer ese tipo de predicciones. El que hace la síntesis de todas esas observaciones, y por eso su obra se llama Síntesis Matemática, es Claudio Ptolomeo, en el año 150 más o menos. No solo tenían que explicar las revoluciones aparentes de los planetas, sino también el hecho de que tales cuerpos tan pronto nos parezcan ascender como descender, fenómeno incompatible con el sistema de círculos concéntricos que sí tienen el Sol, la Luna y todas las demás estrellas se mueven como en círculos alrededor de nosotros. Es lo que vemos. Los únicos que se portan medio raros son esas 5 estrellas errantes, que por eso es que los pueblos antiguos los asumían como dioses especiales. Y ese dios, esa estrella, ese astro rojo, sangre, guerra, fue relacionado por varios pueblos en el mundo como el dios de la guerra o de las tragedias. Bien. Las teorías planetarias propuestas por Ptolomeo, dice el autor de este texto, probablemente Copérnico, digo probablemente porque no tiene su nombre, casi todos los demás astrónomos, aunque no sé, lo trabajo como astrónomo, pero tendría que ser astrólogo, aunque guardaban un perfecto acuerdo con los datos numéricos, parecían comportar una dificultad no menor. ¿Por qué lo menciono así? Lo de traducido. Esta es la versión en español. El texto original está escrito a mano, en hojas sueltas, en latín. Y se encontró en una biblioteca particular en la ciudad de Cracovia, actualmente Polonia. Esa biblioteca, afortunadamente, era una biblioteca muy bien llevada, muy bien manejada. Llevaba todo un registro de todos los libros que entraban y todos los documentos que entraban. Y en este documento escrito a mano, en los registros de la biblioteca, hay una cita que dice
que se recibió el 1 de mayo de 1514, el 1 de mayo de 1514, se recibió un manuscrito en 6 hojas, o sea, 12 páginas, de una persona que dice que no es el sol el que se mueve, sino la tierra. O sea, no el modelo tolemaico, sino el que 30 años después, más o menos, publicó Nicolás Copérnico. Este texto se conoce como los pequeños comentarios o comentariolus, o breve exposición de las hipótesis de Copérnico sobre los movimientos celestes, donde me voy a saltar unas partes. Propone, para que creamos en el autor de este texto, que luego lo desarrolla más ampliamente con algunas modificaciones importantes matemáticas, Copérnico, en el libro de 1543, que es un libro como de este grueso. El otro día se los traigo. 7 postulados para desmontar las afirmaciones de Ptolomeo. ¿Por qué? Porque eso es una de las afirmaciones que hace René Descartes, tiempo después, décadas después, de cómo escribir con base en la ciencia. Este es un texto precientífico, las revoluciones de Copérnico, pero sigue las reglas de la ciencia. Hace proposiciones. ¿Cómo le llamamos a esas? Hipótesis. ¿Sí? Los plantea como postulados, de hecho, en español. Primer postulado: no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. De entrada, lo que nos está diciendo Ptolomeo, yo digo, está equivocado. Y entonces se propone una primera postura científica. Es que Ptolomeo fue el director de la Biblioteca de Alejandría y fue el mejor matemático de su época y astrólogo. Era toda una autoridad. Copérnico dice, con la pena, está equivocado. Principio: no existe el principio de autoridad. En ciencia no vale el principio de autoridad. No importa quién lo dijo, no me importa quién sea quien lo dijo. Lo que hace Copérnico es hacer postulados, no afirmaciones, hace propuestas. No existe un centro único de todos los círculos o esferas. Segundo postulado: el centro de la Tierra no es el centro del mundo, sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar. Es decir, solamente la Luna gira alrededor de la Tierra, no el Sol. Tercer postulado: todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas, razón por la cual el centro del mundo está situado en las proximidades del Sol. Fíjense, mucha gente dice que lo que propuso Copérnico fue el modelo heliocéntrico, ¿cierto? Y no, la gente habla del modelo heliocéntrico de Copérnico, el heliocentrismo de Copérnico. Cuando uno lee este texto, que es muy probablemente de Copérnico, Copérnico no lo dice. El centro del mundo, o del universo diríamos, o al menos del sistema solar, está situado en las proximidades del Sol, no en el Sol mismo. Entonces no es un sistema heliocéntrico. Cuarto postulado: la razón entre la distancia del Sol. Me lo voy a saltar al quinto postulado. Quinto postulado: cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe en realidad a ningún movimiento de esta, que las estrellas estén girando todas juntas alrededor de la Tierra, no, sino más bien al movimiento de la Tierra. Así pues, la Tierra
junto con los elementos circundantes, lleva a cabo diariamente una revolución completa alrededor de sus polos fijos, mientras que la esfera de las estrellas y último cielo permanece inmóvil. Postula que la Tierra está rotando. Es una propuesta, un postulado. ¿Por qué no le creyeron? Esta cita bíblica, más o menos, que hice hace un momento de Josué, de que mandó al sol detenerse, ese fue un argumento, está recogido en un texto, en un libro, que narra las sobremesas que se llevaban a cabo en reuniones de grupos luteranos, seguidores de Lutero, de Martín Lutero, y le achacan o le adjudican directamente a Lutero el haber criticado a Copérnico, de hecho desacreditado a Copérnico, afirmando que lo que decía Copérnico de que la Tierra se movía era una mentira. El argumento de Lutero para decir que lo que decía Copérnico era falso es que en la Biblia, el Antiguo Testamento, afirmaba que Josué había mandado al sol detenerse, ergo, el sol debía haber estado moviendo. El argumento es bíblico. Lutero desacreditó a Copérnico ante sus comensales con base en una referencia bíblica. Porque la Biblia es palabra de Dios, la autoridad máxima. Y decimos que en ciencia la autoridad no tiene validez. ¿Dónde está la validez en la ciencia? Entonces, La comprobación. ¿de qué? ¿Pero con qué sustentas la hipótesis? Déjenme terminar. Sexto postulado: los movimientos de que aparentemente está dotado el Sol no se deben en realidad a él, sino al movimiento de la Tierra y de nuestra propia esfera, en la cual giramos en torno al Sol exactamente igual que los demás planetas. Por eso es que vemos que el Sol no sale siempre por el este, ni se mete siempre por el oeste, porque la Tierra no solamente rota, sino que el eje de rotación está inclinado. Y por lo tanto, si estamos fijos en una posición sobre la Tierra en diferentes días y meses y épocas del año, vamos a ver el Sol sobre el horizonte en diferentes posiciones. Al salir, aparentemente, y al meterse, aparentemente, porque no sale de ningún lado ni se mete en ningún lado. Es mera apariencia. Nuestro sentido de la vista está siendo engañado. Porque por otro lado, nuestra percepción del movimiento también está siendo engañada. No sentimos que la Tierra se mueva. Y es por eso que tampoco a Copérnico le creían. Había un argumento de tipo religioso o de una referencia religiosa que era la cita bíblica de Josué, pero había un argumento empírico, práctico, cotidiano de las personas por los cuales afirmaban que lo que decía Copérnico en el sexto postulado era falso. Y en el quinto postulado, la Tierra rota, o sea, tiene al menos dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Pero díganme, ¿ustedes sienten que la Tierra se mueva de esa manera? No. Galileo en 1609 hace su telescopio o anteojo, lo apunta al cielo a finales de 1609 y al principio de 1610 y hace dos observaciones importantes. La primera, la luna no es como mandaba la doctrina cristiana, que se basaba en parte en Ptolomeo y en parte en la Biblia, para afirmar que los cielos creados por Dios eran perfectos. ¿Por qué? Porque los hizo Dios. El Sol es un disco luminoso perfecto.
Entonces fueron 3 observaciones. El Sol es un disco luminoso perfecto. Y la Luna es un disco perfecto. Bueno, tiene por ahí algunas manchas. Pero nos recuerda que en la Tierra hay manchas mayores. Cuando Galileo apunta su telescopio a la Luna, lo que encuentra son montañas y valles. Y que cambian las zonas de luz y sombra dependiendo de los días. Es decir, parece que la Luna está siendo iluminada por el Sol y dependiendo de la posición, entonces las sombras serán diferentes. La Luna es un mundo, no es un astro, no es un ente divino como muchas culturas lo interpretaron, sino que es un mundo que se mueve alrededor de la Tierra, y entonces a lo mejor Copérnico pudiera estar en el cielo. Primera observación. Segunda observación, aunque fue cronológicamente posterior, encontró manchas en el Sol. El Sol no es perfecto. Quizá los textos sagrados pudieran estar equivocados. Y la tercera observación, que fue posterior a la de la Luna, fue la más importante. En el séptimo postulado de Copérnico dice: los movimientos aparentemente retrógrados y directos de los planetas no se deben en realidad a su propio movimiento, sino al de la Tierra. Por consiguiente, este por sí solo basta para explicar muchas de las aparentes irregularidades que en el cielo se observan. Y además de que lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna, y los demás astros se mueven alrededor del Sol. Cuando el postulado de Ptolomeo decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Copérnico dice que no, que solamente la Luna gira alrededor de la Tierra. Eso da pie a afirmar que entonces quizá pudiera haber objetos girando alrededor de otras cosas que no fuera la Tierra. Y Galileo observó con su anteojo 4 estrellitas que nadie antes había visto moviéndose alrededor de Júpiter, como la Luna se mueve alrededor de la Tierra. Entonces encontró, al menos, hizo 3 observaciones que parecían apoyar los postulados de Copérnico, 3 observaciones que serían evidencias, pruebas de las hipótesis o postulados de Copérnico. En ciencia lo que vale no es la voz de la autoridad o la afirmación de la autoridad, sino la evidencia verificable que sustenta el postulado de la persona que sea o no autoridad. Por cierto, esas 4 estrellitas, luego dijo otro astrólogo y matemático del centro de Europa, Simón Marius se llamaba, que él las había visto antes. El problema es que no lo había publicado. ¿Sí? Por cierto, los nombres con los que los conocemos actualmente a esas 4 estrellitas, ¿cuáles son? Io, Europa, de órbita más cercana a Júpiter, a más lejana, son Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Los nombres se los debemos a Simón Marius y no a Galileo. Galileo les llamó 4 estrellitas nada más. 1, 2, 3 y 4. Pero quien les puso nombre fue Simón Marius, que confirmó lo que había visto Galileo. Otros astros girando alrededor, no de la Tierra, sino de otro astro. Y entonces fue la primera evidencia confirmada que apoyaba uno de los 7 postulados de Copérnico. Los otros 6 postulados se fueron confirmando décadas y siglos después. Porque lo que manda en ciencia o en pensamiento científico, lo que se basa en pensamiento científico, no es en plantear la hipótesis, eso lo puede hacer cualquiera, sino en las evidencias que sustentan la hipótesis. Y déjenme
pasarme a otra, a ver si... Lo que dice, por ejemplo, el discurso del método, ya lo volví a abrir. El discurso del método. Dice aquí, en la introducción del autor. En este discurso, que parece ser demasiado largo para leerlo de una vez, por lo tanto no voy a leer mucho más de esto, puede dividirse en 6 partes. Y en la primera encontraremos varias consideraciones relacionadas con las ciencias. En la segunda, las principales reglas del método por el cual el autor, más bien que el autor ha descubierto. Y en el tercero, son 6 partes, en la tercera parte, ciertas reglas de la moral que el autor ha deducido por medio de este método. En la cuarta, las razones por las cuales el autor, ha establecido la existencia de Dios y del alma humana. Sí, es lo que dice. Ahí está. Está en inglés, pero ahí está. Lee las primeras líneas. Yo no lo estoy inventando. Ahí está la evidencia de que el texto fundador de la ciencia afirmaba confirmar la existencia de Dios y del alma humana. Eso es históricamente. Por eso tenemos que interpretar de manera crítica toda afirmación que haga cualquier persona. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra discusión del día de hoy. Sí, ¿verdad? Sí, como que... ¡herejía! No, es la verdad. Así como Galileo era astrólogo y hacía horóscopos, ¿sí? Es más, lo que escribe Greenwich en su libro, libro titulado El libro que nadie leyó, ya no terminé de decirles por qué, lo tituló así. Es publicado en 1543, la primera edición, justo 2 meses antes de la muerte de Copérnico. Y el siglo pasado, todavía ahorita, mucha gente cree, incluidos astrónomos, que ese libro circuló poco y por lo tanto prácticamente nadie leyó. Fue por eso que Greenwich lo que hizo, voy a aplicar el método científico, los métodos de la ciencia, voy a buscar los libros. Una evidencia de que los libros han sido leídos, a mí no me gusta mucho esa evidencia, pero ha sido muy común históricamente, es que este es un libro, la imagen que les mostré hace rato, esta de aquí, ábrete Sésamo, ¿dónde está? Acá está, esta, es una página del volumen de las revoluciones, propiedad de Galileo. Está actualmente en una biblioteca en el Vaticano. ¿Sí? Y Greenwich pudo tener acceso a él para revisarlo. Y revisando el libro se encontró con este dibujito. Y no solamente eso, ¿qué ves en la parte superior? Un boceto de uno de los famosos dibujos de Galileo que luego publicó en el Mensajero Sideral. Este dibujo ya más bonito está en el Mensajero Sideral. Aquí lo que hizo fue un boceto. O sea, él escribía en sus libros. Mucha gente escribe en sus libros, no sé si lo hagan ustedes. A mí no me gusta, yo no lo hago. Entonces, algo que logró Greenwich en un trabajo de décadas fue encontrar muchos ejemplares originales de la primera edición y de la segunda edición de las revoluciones, y la mayoría de ellos con notas. Incluso esas notas eran algunas observaciones o críticas a lo que escribía Copérnico o a lo que decía Copérnico en esa página. O sea, la gente no solamente leyó el libro,
lo criticó, lo usaron. Entonces, sí, fue un libro que mucha gente leyó a lo largo de la historia. Yo actualmente me pregunto cuántos astrónomos modernos o astrofísicos modernos han leído las revoluciones de Copérnico. Porque he llegado a escuchar astrónomos o astrofísicos profesionales que afirman que efectivamente las revoluciones casi nadie la leyó. ¿Se basarán en conocimiento práctico? En rumores y mitos urbanos, como el hecho de que Galileo no era astrólogo. Cuando Greenwich encontró ese dibujo en el libro de las revoluciones de Galileo, él se quedó así y se quedó calladito. Tomó la foto, como de otros libros que estuvo tomando para documentar su trabajo y luego escribir en su libro, porque en misma Italia se enseña que Galileo fue el primer astrónomo científico del mundo, que él no fue astrólogo. Es que es un orgullo para los italianos. ¿Cómo afirmar que era un astrólogo y no un astrónomo? Es como querer envolverse en la bandera nacional y tirarse en defensa de la patria. No, la ciencia, no como dice Descartes al final, sino como dice al principio. Hagamos de caso a la primera parte de su libro, a la segunda podemos interpretarla. ¿Sí? Debemos basarnos en las evidencias para llegar a las conclusiones más cercanas a la realidad. Y aceptar, como decía Carl Sagan, aceptar la realidad por dolorosa que sea. Así te aboye el orgullo nacional. O sea, eso, desafortunadamente, es el libro de Greenwich y es el libro que casi nadie ha leído, ¿sí? Porque es un libro difícil de conseguir. Les digo, yo no lo he conseguido en papel, lo he estado buscando y no lo he conseguido en papel. Mejor conseguir las revoluciones, que tampoco es fácil de conseguir. Además, cuando no lo conseguí, debo confesar que me lo regaló mi suegra, porque no es barato. Está arriba de 500 pesos si lo llegas a encontrar. Entonces mi suegra lo encontró y me regaló de cumpleaños. Sí, mi suegra sí me quiere. Sí, yo también la quiero mucho. Entonces, somos una relación fuera del normal, en ese sentido. Entonces, hay muchos mitos urbanos en ciencia, como el que Galileo era astrónomo y no astrólogo. Como que el sistema copernicano es heliocéntrico. No es heliocéntrico, se acerca. ¿Sí? Como que a Copérnico nadie lo leyó. ¿Y saben en qué se basa para decir que nadie lo leyó? En una novela que un alemán escribió a mediados del siglo pasado. En la novela, él narra que nadie leyó a Copérnico. Y muchos toman como veraz, toman a esa novela que se llama El Sonámbulo. Luego les paso bien la cita para que la busquen. Este lo encontré en PDF. El Sonámbulo se llama, el autor es Kostler. Mucha gente lo asume como, por ejemplo, el Código Da Vinci de Dan Brown. Por ahí ve uno gente buscando a los Illuminati y buscando las conspiraciones en el Vaticano. Hay otras conspiraciones en el Vaticano, ¿sí? Pero no las que dice Dan Brown en el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una novela. Lo que narra ahí Dan Brown es ficticio. La popularidad juega en contra de la ciencia. A veces, la mayoría de las veces yo creo que sí. Y es por eso que es tan importante una buena educación en ciencia. Una educación en ciencia basada en ciencia. ¿Qué decías? No, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico con base en filosofía y en ciencia. No también tiene que ver el hecho de que, por ejemplo, hay mucha información que, por ejemplo, está más digerida para el público que no
sea más digerible y sea una verdad más general. Mira, como ponen luego en algunas producciones que he visto de cine, principalmente, o sea cine o cine para televisión, que es muy común en los Estados Unidos y al menos en el Reino Unido. Producciones de la BBC, por ejemplo, algunas de ellas, y otras producciones de cine, de películas. Al principio, ya en años más recientes, ponen hasta después del título y los créditos, ponen esta historia está basada en hechos reales. Y luego ponen otra leyenda: algunas escenas han sido dramatizadas o han sido modificadas para fines dramáticos. Entonces, cuando uno ve esto, debe tomar muy en serio esas dos advertencias. Pues son advertencias o información. Número 1, está basada en hechos reales, pero número 2, no es una película documental. Es una dramatización. ¿Para qué? Porque estamos buscando vender, que la gente se emocione. Y hay muy buenas películas sobre hechos históricos o incluso sobre historia de la ciencia o hechos relacionados con la ciencia, pero no necesariamente científicos, que están buenas, están bien hechas como películas, como espectáculos de entretenimiento, y además te enseñan algo aprendes, o te enteras de cosas que sí fueron ciertas. Ahí lo importante es poder distinguir lo que es veraz de lo que es ficción. Por ejemplo, en la película de Apolo 13, ¿la han visto? Bueno, traten de verla. Hay una escena donde, ya que están regresando finalmente a la Tierra después del accidente, de la falla en la nave y de darle vuelta a pasar por la Luna y regresar a la Tierra, donde les dicen: oigan, tenemos que hacer una última corrección. Y dicen: no, por favor, ya no. Es que es para la película. O sea, vienen un poco fuera de curso y tienen que hacer una pequeña corrección. El problema es que el motor con el que venían era el del módulo de descenso y no en el motor sote del módulo de servicio, el motor grande para hacer todo el viaje. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque tampoco venían con la nave apagada, la computadora apagada, todo apagado, pues precisamente porque van a necesitar los últimos amperios o amperes de las baterías para poder sobrevivir la entrada a la atmosférica y llegar a la Tierra, bueno, al mar. Pues no es que no podemos prender la computadora para orientar. ¿Cómo lo hacemos? Pues a la antigüita, navegación estelar. Ahí está la Tierra, ahí está una estrella. La ventana del módulo lunar tenía unas marcas. Entonces tenían que alinear las marcas con el horizonte terrestre. Decían, y ya con eso me oriento. Entonces prendió el motor. Y además, ¿cuánto tiempo y a qué potencia? Tanto tiempo a tal potencia. ¿Cuánto? 20 segundos a tal potencia. Ok, 20 segundos a tal potencia. Cuando uno ve la película, la escena te tiene en el borde de la butaca. Está emocionante. Vi una entrevista que le hicieron a Tom Hanks tiempo después de la película y le preguntaban sobre esta escena en particular. Dice: no, hacemos muchas modificaciones para fines dramáticos de la película. Dice, por ejemplo, la escena esta donde hacemos la corrección de curso, la película está basada en la misión real y tuvieron acceso, es más, se pueden conseguir en internet la transcripción completa de la misión, de las comunicaciones y todo eso. Entonces, revisaron la documentación y dice, y como está descrito que se hizo esa maniobra última, se las voy a reproducir aquí ahorita. 3, 2, 1, encendido. Apagado. Luego, entiendan esto, eran pilotos de prueba, militares, algunos habían estado en combate, donde tienes que estar estoico para poder salir vivo de la situación de riesgo de vida.
tenían miles de horas de vuelo. O sea, estaban entrenados para eso. Cuando ven la escena de la película, ahí los voy a spoilear, es 3, 2, 1, encendido. ¡Ay! ¡Se sale! ¡No, no! ¡Sí! ¡Dale! ¡Oh! ¡Apagado! Por eso está uno así en la butaca. Es que no van. Y además hacen la toma de la ventana, cómo se ve que la Tierra se va de un lado a otro. Y él tratando de controlar la nave. No fue así. Versión modificada para cine. Para hacerla emocionante, vender boletos. De eso depende que sigan haciendo películas, ¿no? A veces sucede en los libros de historia y en los libros de ciencia. Por eso es muy recomendable, como le hizo Greenwich, ir a las fuentes originales, y por eso es que tengo yo aquí mi copia del Commentariolus. Aquí tengo mi copia del Commentariolus. Aquí tengo mi copia de los del curso del método, el discurso del método. Tengo aquí también en digital y tengo un papel, el mensajero sideral. Siempre que puedo conseguir, que puedo encontrar un libro original de ciencia, lo adquiero, lo busco, lo compro o pido que me regalen. Por ejemplo, en el caso de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace, he llegado a escuchar explicaciones de biólogos que parece que me están hablando de Lamarck. Me pregunto si han leído sobre el origen de las especies por medio de selección natural en una búsqueda de la lucha de la vida por la supervivencia. Algo así se llama el título del libro. Bien, vamos a cerrar hoy. Descarguen este documento. Falacias y paradojas. En este, ¿tienen calculadora? Saquen ahorita rápidamente. Vamos a hacer el primer ejercicio. Hay algunos que vienen por ahí. En su calculadora, tecleen 111.111.111. ¿Sí? Y eleve al cuadrado. Que es lo mismo que multiplicarlo por sí mismo. 111 millones, 111.111. 111 millones, 111.111. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto? No puede ser punto. Ah, ok. 1. Bueno, sin el punto, tradúcelo. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, sí, gracias. ¿Sí? ¿Aquí sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Magia! No, es una curiosidad matemática. Da como resultado un palíndromo. A ver, piensen en un número de 3 dígitos. Escríbanlo. Que sean 3 dígitos diferentes. O sea, centenas, decenas y millares diferentes. ¿Ya lo escribieron? Escríbanlo en papel, de preferencia. Háganlo en papel, escríbanlo en papel. Luego, escríbanlo de nuevo. Por ejemplo, ese es el que yo escogí. Y luego lo vuelvo a escribir. Paso del 500. Esto se llama lapsus contus. Del 583 al 583.583. ¿Ok? Divida
divídanlo entre 7. En mi caso da 83.369. A ustedes les va a dar otro número. ¿Sí? Me da un número entero. Podría haber sido un número no entero. O sea, un número con un residuo. Con cualquier división que de repente te da residuo. ¿Sí? Este ahora, el que tienen ustedes, en mi caso es el 83.369, el que tengan ustedes, ahora divídanlo entre 11. Les da otro número que tampoco tiene residuo, otro número entero. En mi caso es el 7.579. ¿Ok? Ahora, el número que tienen entero, en mi caso es 7.579, lo dividen, ustedes el suyo, entre 13. ¿Qué número les da? 12.0. Otra curiosidad. Hay otros ejercicios de números raros en este documento. ¿Qué es una falacia? Aquí viene una definición de falacia. Es un argumento contra los hechos. Las propuestas ofrecidas como premisas aparentan apoyar la conclusión, pero de hecho no proporcionan ningún sustento. Falta evidencia, carecen de evidencia, o la misma evidencia puede ser falsa. Hay diferentes tipos de situaciones que surgen en las cuales entonces uno se puede encontrar ante falacias, argumentos falsos. Viene una lista de diferentes tipos de falacias que podemos identificar dependiendo de cómo están construidos los argumentos. Revísenlo para que lo trabajemos a partir de estos conceptos la próxima semana. Y antes de despedirnos quiero hacerles una pregunta. ¿Vieron la película? No me refiero a la de Apolo 13, la que está mencionada en el sitio web y que está mencionada también en el CIPI. Viene aquí en el que está indicada en el tema de la semana pasada. Decía, la película es una película de 1957, 12 Angry Men, 12 hombres enojados. En realidad al español han trabajado como 12 hombres en pugna. ¿Sí? Hay un grupo en Facebook que abrí para el curso, para apoyar el curso. Pueden acceder a él haciendo clic donde dice trimestre 23 en el sitio web del curso. Bien. En ese grupo lo van a encontrar, nos queda un minuto, lo van a encontrar aquí está, con esa imagen, un extraterrestre. Yo lo fotografié, me lo encontré en una tienda. Ok, era una máscara. De hecho viene la foto si la quieren guardar. Grupo de introducción al pensamiento crítico 23i. Viene aquí el objetivo del curso, utilizar las habilidades, bla 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 bla. Viene el horario, el grupo, el salón, el aula. Viene el acceso al sitio web, que ya lo conocen, ¿sí? Y viene el apunte de la sesión pasada.
donde está el ejercicio de las estrellas. Similar. O sea, lo que está exactamente ahí en el sitio web no es exactamente lo que vamos a hacer en clase, pero se relaciona. La idea es que sea complementario, para que ustedes revisen el sitio web por su cuenta y entonces aquí usemos esa información. Abajo puse en los comentarios un acceso en Facebook a algo que compartí en un grupo previo de un trimestre anterior. Porque antiguamente veíamos la película aquí en el salón, pero se me hizo finalmente mucha pérdida de tiempo, mucho usar el tiempo de aula para ver una película, con todo y que traemos palomitas, este tipo de cosas, no. Pero se me ocurrió que sería mejor que la vieran en su casa o en algún otro lugar. Algo que me di cuenta es que como la película tiene, si aquí ustedes no, piratería, pero no, bueno, no, esto es, sí, pero no. Es algo que supuestamente se debe poder hacer, pero no siempre se puede hacer. Usar materiales para fines educativos, o de investigación, o de análisis. Para eso uno puede usar cualquier material. Está liberado el derecho de copia para esos fines. No se puede mercantilizar, eso sí es piratería. Pero mientras sea sin fines de lucro, para fines de estudio, se puede hacer. Pero sin embargo, como Facebook es inteligencia artificial, es una brutalidad natural. Se me ocurrió subirla a Facebook, la película, y me la bloquearon. Entonces lo que hice fue que la volví a subir, pero con trampa en la imagen. Y aquí la pueden ver. Ahí está. Ponemos el audio. Y aquí está la película. Le puso una máscara para que entonces el algoritmo fuera engañado y no me la fueran a bajar. Entonces, aquí la pueden ver la película. Es interesante porque trata de un juicio, más bien del jurado al estilo de cómo se opera el sistema de justicia en Estados Unidos. Cómo el jurado debate el juicio que ellos deben definir. Bien, véanlo, no los voy a spoilear, porque es importante, es interesante cómo en el ámbito de nuestro curso de investigación, de introducción al pensamiento crítico con base en ciencia, opera un grupo de personas comunes y corrientes teniendo que resolver la suerte de un chico llevado a juicio, lo único que es la introducción, por homicidio. Y deben definir si es culpable o, de acuerdo a como establece la justicia en los Estados Unidos, es culpable, lo declaran culpable o no culpable. No existe el dictamen de inocencia en los juicios orales en los Estados Unidos. O se es culpable, o se le encuentra al acusado culpable, o se le encuentra no culpable. Tiene su razón de ser esta definición de esta manera. Nos vemos el próximo martes.